¿Qué está pasando en Zacatecas, Manuel Balcázar? Te saludo a ti como especialista en estos temas. Buena tarde. Hola Alejandro, buena tarde, un gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿Qué pasa en Zacatecas? Oye, 10 ejecuciones en un fin de semana con estos temas de extorsión. Sí, es algo terrible y me parece que tiene un antecedente la semana pasada. Recordemos que el 7 de julio es asesinado en Guadalajara, Jalisco, el exalcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano. Las causas evidentemente todavía no están claras, pero creo que este homicidio de la semana pasada habría sido el predictor, porque estamos viendo hasta ahora lo que las investigaciones muestran y las autoridades compartido, que 8 personas habrían sido de Zacatecas, 2 de Durango. Cuando escuchaba yo que son las 2 fiscalías, pensaba que la de Durango y la de Zacatecas, creo que deberían ser 3, las estatales y por supuesto la general de la República. Y los puntos en los que los cuerpos aparecen, aparece uno en Saín Alto, es uno de los puntos más cercano a Durango, y otros 2, pues prácticamente en la zona centro de Zacatecas, en Pánuco y Morelos. Y cuando vemos estos pues eventos de poder privar de la vida a 10 personas y escuchamos, pues es que no los reportaron, pero tenemos la semana anterior, pues que sí hubo un homicidio de impacto que fue de este exalcalde, y estas líneas que están manejando las autoridades son consistentes con un mensaje que presuntamente habría aparecido junto con los cuerpos que vemos en las imágenes, en los que se señala precisamente estas posibles actividades de extorsión y de corrupción. Pero hay un escenario más inquietante, me parece a mí, porque después de ver este caso de alto impacto, es imposible no pensar en lo que ocurrió en la comarca lagunera en los años 2010, 2012, donde también se detonó una espiral de violencia por disputas entre cárteles. Y justamente ahí lo que pudimos observar en la laguna es que muchas gentes no relacionadas directamente con la actividad criminal, pues fueron víctimas de violencia homicida, fueron víctimas también de agresiones armadas, porque en este modelo que ocurrió en la comarca lagunera, pues se iba contra el amigo, del conocido, de un cártel, por ejemplo, ¿no? Porque era una disputa intercárteles. Y los perfiles que estamos viendo aquí de estas personas que fueron asesinadas, pues son muy diversos. Son funcionarios en activo del municipio de Fresnillo, son exfuncionarios, son empresarios y también un bombero que fue también asesinado, que no está muy claro cuál era el rol que él tenía ahí, que puede ser un componente como de operaciones, pero vemos que no es el perfil como tradicional que se ubica con personas que se pueden dedicar al narcomenudeo, al lavado de dinero. Bueno, en este caso podría configurarse en algunos casos, pero no narcomenudeo, no disputa de plaza, no cobro de extorsiones directas en piso con control territorial. Vemos otro tipo de perfiles y que además lo conectaría yo con las declaraciones la semana pasada del director de la DEA, en el que decía, pues es que hay una vinculación entre el poder político y el crimen en México, y aquí no está claro todavía qué ocurre, si efectivamente son estas hipótesis de extorsión o de colusión, corrupción, o lo que se me hace más grave sería esta disputa inminente, porque de ser así, pues los 10 cuerpos que se encontraron el fin de semana serían prácticamente un predictor o el inicio de una escalada mayor de violencia, que además toma a las autoridades locales de Zacatecas en preludio de año electoral. El año entrante se renueva la gubernatura y pues recordemos aquí también que mucho del interés político se ha estado moviendo justamente en definir quiénes serían los contendientes, pero me parece que este asesinato múltiple le da un toque de violencia política muy fuerte al ánimo preelectoral, pone a las autoridades pues con mucha presión encima, y se trata no solo de detener a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales que, como vemos, pues tienen una capacidad de operación muy amplia. Yo estoy seguro que trasciende Zacatecas y puede hacerlo sin que las cámaras de vigilancia, el despliegue de los patrullajes, la presencia de las fuerzas de seguridad puedan evitarlo y vaya, siquiera los disuadan, porque no aparecieron en una brecha, aparecen en un puente, en una vialidad importante. Ujú. Todavía los responsables tuvieron el tiempo de ponerlos, de poner la manta, y sí hay una respuesta importante con esto que decía el secretario de gobierno, es la activación del grupo de inteligencia y operaciones, el GIO,
que sesiona dentro de la Mesa de Construcción de la Paz, que la Mesa de Construcción de la Paz es un mecanismo de coordinación, y el Grupo de Inteligencia y Operaciones tiene un enfoque mucho más táctico, operativo, ya destinado a este tipo de casos, pero es evidente que se tiene que fortalecer la prevención, y en la hipótesis de extorsión que han manejado, déjame decirte también, Alejandro, que pues Zacatecas ha sido uno de los delitos que todavía no ha podido reducir. Las extorsiones han ido a la alza en este último cuatrimestre del año y siguen siendo una asignatura pendiente, y son extorsiones que la gente está denunciando, vaya, no son extorsiones telefónicas, son Sí. casos reales, y creo que ese es otro punto, y lo que se me parece también grave es que se están juntando las actividades por resolver, los delitos por reducir, en algo que es año preelectoral, Ujú. y una vez que pasa la elección o que viene la elección, pues las autoridades se concentran en proteger a los que puedan proteger, en pasarle el problema al que sigue, y el riesgo es que esto quede impune. Esperemos que Sí. esto que señalaba el gobernador Monreal sea efectivo y no haya impunidad en este caso. Me llama mucho la atención este caso, Manuel, porque yo no recuerdo, tal vez tú sí, alguna masacre, porque esto es lo que es una ejecución múltiple con estas características, exfuncionarios, empresarios. No sé qué mensaje pudiera enviar eso, porque si fuera simplemente extorsión, pues con ejecutar a uno que se haya negado a extorsionar, a la extorsión, pues le mandan el mensaje a los demás, ¿no? Pero acá Sí, fueron varios. totalmente. Sí, fueron 10 que además fueron privados de la libertad en distintos momentos. Vaya, no estaban juntos, que a veces Ujú. eso también ocurre, que están reunidos, van por ellos, y en una sola exhibición, por llamarle de alguna manera, Ujú. pues son privados de la libertad. Aquí no, aquí fueron por ellos, se dieron el tiempo los delincuentes de seleccionarlos, y por eso te decía que me recuerda mucho lo que ocurrió en la comarca lagunera, que aún en ese lugar, en esos tiempos, no hubo este impacto de 10 cuerpos de manera simultánea, pero sí se eligieron perfiles muy específicos, como el director de la unidad antisecuestros, como los comandantes de la policía municipal de Torreón, y también una agresión contra un empresario que casi privan de la vida, a pesar de tener un dispositivo de seguridad importante en su custodia personal, y que lo que buscaba era justo mandar el mensaje de: aquí llegamos nosotros, que en aquellos años fue el grupo de los Zetas quien empezó esta disputa por el control territorial contra el cártel de Sinaloa. Y ese era el mensaje: decir, pues aquí no los protege la unidad antisecuestros, aquí no los protege la policía municipal, y aquí los empresarios no son los que dicen lo que hay que hacer. Ese fue el mensaje cuando perfiles distintos fueron agredidos en La Laguna, y aquí yo creo que podríamos encontrar algunas claves en los perfiles. Lamentablemente, digo, sí han habido multihomicidios de esta magnitud, más o menos. Todavía la semana pasada también en el estado de Chiapas aparecieron 8 cuerpos también en un solo punto, pero ahí era prácticamente personas dedicadas a la venta de droga, al menudeo, uno que otro extorsionador, pero no este perfil que tiene un nexo muy fuerte Sí. con el poder político, con el poder económico, y creo que eso es lo inquietante. Como bien dices, llama mucho la atención, y debería de ser una tercera hipótesis que las autoridades estén considerando. Pues yo no sé, ¿tú ves algún mensaje en esto ocurrido en Zacatecas? Sí, te digo, para mí el mensaje es, se están reajustando los esquemas de poder, Mm. vienen por una disputa de control territorial. Mi lectura sería que tras el abatimiento del Mencho, que por cierto habría cumplido años, me parece que la semana pasada, y su tumba se llenó de flores también, es decir, hay mucha gente que lo recuerda, pero aún así el liderazgo está en recomposición, y en esa recomposición me parece que Jalisco podría buscar disputar un espacio mucho más importante. Y bueno, coincide también con estos días de Ujú. sentencias y señalamientos hacia los líderes del cártel de Sinaloa, pero creo que ese es el mensaje. El mensaje es: aquí hay un nuevo grupo que Sí. tiene la capacidad de privar de la libertad y de la vida a 10 personas con influencia y poder económico y político, y estamos desafiando a las autoridades y a otros grupos criminales que tienen presencia. Entonces, me parece que sí es un tema que amerita la intervención del Gabinete de Seguridad Nacional, un despliegue importante, pero lo más relevante, capacidades de inteligencia para establecer esquemas y perímetros de seguridad que eviten una potencial escalada de violencia que se me hace podría ser Sí. inminente
si no tenemos una reacción inmediata y contundente de las autoridades. Correcto, Manuel, pues estaremos atentos a lo que venga y platicándolo contigo, Manuel Balcázar. Gracias. Gracias a ti, Alejandro. Bonita tarde. Hasta luego, igualmente.